¿Qué es la invalidez? Es la pérdida de la capacidad laboral u ocupacional igual o superior al 50%. Fecha de estructuración o declaratoria de la pérdida de la capacidad laboral. Es la fecha en que se genera en el individuo una pérdida en su capacidad laboral en forma permanente y definitiva. Debe documentarse con la historia clínica, los exámenes clínicos y de ayuda diagnóstica, y puede ser anterior o corresponder a la fecha de calificación. Requisitos y procedimientos para la calificación de la invalidez y la fundamentación del dictamen. Se relacionan los hechos ocurridos que dieron lugar al accidente, la enfermedad o la muerte, indicando las circunstancias de modo, tiempo y lugar dentro de las cuales sucedieron, y el diagnóstico clínico de carácter técnico-científico soportado en la historia clínica, la historia ocupacional con su diagnóstico. Segundo, establecido el diagnóstico clínico, se procede a determinar la pérdida de la capacidad laboral del individuo. Esta determinación se debe realizar por las administradoras con personal idóneo, científica, técnica y éticamente, con su respectivo reconocimiento académico o oficial. Tercero, definida la pérdida de la capacidad laboral, se procede a la calificación integral de la invalidez, la cual se registra en el dictamen en los formularios e instructivos que para ese efecto expide el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, los cuales deben registrar por lo menos el origen de la enfermedad, el accidente o la muerte. El grado de pérdida de la capacidad laboral causado por el accidente o la enfermedad, la fecha de estructuración de la invalidez y la fundamentación con base en el diagnóstico y demás informes adicionales, tales como el reporte del accidente o el certificado de defunción, si fuera el caso. Cuarto, el dictamen debe contener los mecanismos para que los interesados puedan ejercer los recursos legales establecidos en las normas vigentes, con el objeto de garantizar una controversia objetiva de su contenido en caso de desacuerdo, tanto en lo sustancial como en lo procedimental. Calificación del estado de invalidez. La calificación y expedición del dictamen sobre el estado de invalidez corresponde a las juntas de calificación de invalidez, quienes conocerán los siguientes asuntos. Primero, la calificación y revisión de la pérdida de la capacidad laboral, la incapacidad permanente, parcial, en casos de controversia. Segundo, la calificación del origen, el grado, la fecha de estructuración y la revisión del estado de invalidez. Tercero, la calificación del origen del accidente y de la enfermedad con base en la Ley 100 de 1993. Tercero, la calificación del origen de la muerte en caso de controversia. Criterios para la calificación integral de invalidez. Para efecto de la calificación integral de la invalidez se tendrán en cuenta los componentes funcionales biológicos, psíquicos y sociales del ser humano, entendidos en términos de las consecuencias de la enfermedad, el accidente o la edad, y definido de la siguiente manera: deficiencia, discapacidad, minusvalía.